iniciar con la clase. Pues bueno, vamos a corregir este documento, como bien lo acaba de observar Luis. Ahí están los datos, ya. Esto es para una modalidad ¿cómo le decimos? Para una modalidad presencial. Entonces, pues bueno, esto ya esperemos ahora sí ya vernos las caras este semestre, ya pinta mucho mejor la cosa. Eh, ya saben más o menos las maneras en que suelo trabajar. Les pido mucha comunicación. Si necesitamos pactar nuevas fechas de entrega, si tienen dificultades en su casa, miren, eso quizás lo agrego, ¿no? No estoy yo para saber a lo mejor los detalles de sus dificultades o las complicaciones que puedan tener en sus hogares, pero sí es bien importante, chicos, que se están pasando por un mal momento, una mala situación económica o algo que les complique estar trabajando en la clase, digamos, me pongan un poquito al tanto, ¿no? O sea, buena comunicación para evitar malos entendidos y también uno como profe, pues ver la mejor manera de estarlos apoyando. Ahora, este es el típico porcentaje que utilizamos en una manera presencial, pero pues ya se la saben, ¿no? El examen vale 30, todo lo demás que se vaya acumulando, actividades del cuaderno, las prácticas a distancia que dejemos de laboratorio, les vamos a dejar unos mini prototipos de hidráulica, pero bueno, ya que avancemos a esa parte, pues, les iremos comunicando. Los reportes de proyectos, todo lo que se vaya dejando, ya ustedes bien saben que es el 70%. Entonces la rúbrica para trabajar sigue siendo esta. Ya si caemos en una situación presencial, pues obviamente iremos ajustando estos parámetros. A mí me ha gustado mucho esta manera de evaluar 70-30, porque bueno, en la vida, o sea, tu calidad como trabajador, como persona, jamás se desempeña a través de un examen. Sí, o sea, nunca les van a pagar por ir a hacer un examen. Más bien, o por hacer algo con los ojos, sin la información a la mano, con los ojos cerrados, por decirlo de alguna manera. Lo que vale es su trabajo, ¿no? O sea, cómo ustedes se desempeñan en el día a día. Entonces aquí seguimos trabajando de esta manera y aquí le ponemos hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. ¿Sí? Por el momento no hay feria de ciencias, entonces eso lo quitamos. Y les vamos a platicar un poquito de cómo es el curso de Física 2. El curso de Física 2 es un poquito de todo. Se compone de 3 bloques. El bloque de fluidos, donde vamos a ver hidrostática e hidrodinámica. Entonces, todo el parcial número 1 lo vamos a dedicar a fluidos. De hecho, la evaluación del parcial termina con la ecuación de Bernoulli. Luego, el bloque número 2, a mí esta palabreja no me gusta, yo no sé quién la inventó, pero bueno, así se llama el bloque, se llama termología. A mí me gusta llamarlo más bien como introducción a la termodinámica. O algunos conceptos que hay en el área de termodinámica. Me parece una de las secciones más interesantes que vamos a ver. Prácticamente el parcial 2 y un poquito de los temas de electricidad los vamos a ver durante el segundo periodo de evaluación, ¿sí? Y si nos da tiempo, ¿sí? Si nos da tiempo, podemos hablar de unos temas bien interesantes. No, no sé si se acuerdan cómo se clasifica el hidrógeno. ¿El hidrógeno se clasifica como un metal o como un no metal en las tablas periódicas? ¿O ustedes qué han aprendido al respecto? A ver, Germán. Es un metal, ¿no? Es un no metal, eso es lo que les enseñan. Ahí había visto que Germán había como, vi que como que prendiste y apagaste el micrófono, nomás que se me fue la onda. Germán, ¿tú qué sabes del hidrógeno? No sé, profe. No sabes nada. Bueno, luego pasa eso. Pues bueno, lo que les enseñan es que se trata de un gas, ¿no? Entonces, el hidrógeno, si ustedes lo revisan con muchísimo cuidado, está del lado de los metales en la tabla periódica.
¿sí? Entonces, cuando al hidrógeno ustedes le ponen condiciones adecuadas de calor y temperatura y de presión, el hidrógeno en realidad se convierte en un metal. ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar hidrógeno metálico en la naturaleza? Por ejemplo, en el núcleo de Júpiter. Si han escuchado por ahí de temas de astronomía, Júpiter es el planeta que tiene el mayor campo magnético de todos. Y si tiene un campo magnético muy muy grande, pues eso significa que debe de tener un núcleo metálico, pero resulta que está hecho casi completamente de hidrógeno y de helio. De hecho, Júpiter es lo que le conocemos como algo que quiso ser una estrella. O sea, es demasiado grande para ser un planeta, pero demasiado pequeño para ser una estrella. Entonces encontramos este tipo de cosas. Entonces, si nos va dando tiempo, podremos ir platicando de este tipo de cosas, cuestiones, y también platicar los temas generales de termodinámica. Por ejemplo, cómo funciona un motor de combustión o cómo funciona un refrigerador. Y son cosas bien, bien interesantes para revisar. De hecho, me gustaría dejarles un proyecto de este estilo muy, muy sencillo. Sobre todo si nos vemos en lo presencial, si no, pues lo tendremos que omitir. Y ya el periodo semestral, digamos que en el segundo parcial, pues veríamos esto. Y en el tercer parcial ya veríamos lo que son corrientes, circuitos, resistencias y lo más importante, todos aquellos que quieren ir a ingeniería, es fundamental que alcancemos a ver leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. En realidad, este es un tema a veces un poquito complicado, pero es importante que lo veamos. ¿Por qué? Resulta que cuando van a la licenciatura les dicen que lo debieron de haber visto en el bachillerato, y rara vez este tipo de temas se ven en el bachillerato. Entonces eso es como un plus que tiene su escuela. Los deja bien preparados para una carrera de ingenierías con estos temas que son de primer nivel. No son difíciles, pero la gente les tiene miedo. Incluso los profes, para enseñarlos, les acatean mucho porque son difíciles de enseñar. Entonces, esperemos llegar hasta esta parte. Entonces, parcial 1, 2 y 3, bloque 1, 2 y 3, no hay pierde, son poquito de todo: fluidos, termodinámica, y digamos que esto en física se le conoce en general como electrostática. Entonces, esa es la planeación completa del curso. Salvo que ustedes tengan sugerencias o lo digan explícitamente, pues yo voy a mantener la manera de trabajo, las políticas de trabajo de todo el curso. Y pues bueno, vámonos al primer tema. Propiedades generales de los fluidos, ¿sí? Entonces, estas son, como quien dice, preguntas muy... Dejen maximizarlo. Ahí está. Entonces, estos son temas como muy estandarizados, y que ya que yo esperaría que hubieran tenido un pequeño acercamiento, a lo mejor en su curso de Química 1, o un pequeño acercamiento en algún curso de la secundaria. Entonces, ya saben, todo como lo vemos aquí, digamos que va directamente a la manera en que evaluamos el examen. Entonces, en las propiedades generales de los fluidos trata de considerarse qué características, qué cosas le podemos medir a un fluido, digamos, para describirlo físicamente. Entonces vamos a empezar con la primera definición: fluido, ¿sí? Un fluido es digamos, es cualquier objeto o es cualquier estado de la materia que no mantiene forma, es decir, su forma puede ser variable, no forma fija, vamos a ponerle. Y que en general, ¿cómo se llama? Presenta una tendencia a moverse, ¿sí? O sea, no es algo que pueda estar estático en algún lugar. Los fluidos, de hecho utilizamos el término fluir para referirnos a cosas que no se quedan quietas o que no pueden dejar de moverse, y que lo hacen de una manera natural. ¿Quiénes son los fluidos en la naturaleza? Los fluidos en la naturaleza son los gases y los líquidos. Entonces, otra manera de definir fluido pues sería decir cualquier gas o cualquier líquido. Entonces, si les preguntan si un gas es un fluido, la respuesta es sí, verdadero. Si les preguntan si un líquido es un fluido,
Pues sí, la respuesta también es verdadero. Entonces, los fluidos se categorizan como gases o como líquidos. No se considera fluidos ni a los sólidos ni a cualquier otro estado de la materia que podamos tener. Ahora, la materia o los estados de agregación de la materia, que estos son como los más conocidos, se suelen categorizar de distintas maneras. Se suelen categorizar por una propiedad que se le llama fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión eh, se define como la atracción que hay entre moléculas de un mismo material, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos digamos, un contenedor con agua, solamente agua, no hay ninguna otra materia, ningún otro líquido, sustancia ahí revuelta, podemos hablar de las fuerzas de cohesión entre los componentes del agua. Los componentes del agua pues son las moléculas, el famoso H2O. Entonces, cuando las fuerzas de cohesión son altas, la materia tiende a formar sólidos. Cuando las fuerzas de cohesión son bajas, ¿sí? De hecho, aquí vamos a poner bajas, tienden a formar líquidos. Y cuando las fuerzas de cohesión son nulas, es decir, no existen, ¿cómo se llama? La materia tiende a presentarse en estado gaseoso. Entonces, por ejemplo, si están en el espacio exterior, digamos el espacio profundo, toda la materia que ustedes se van a encontrar siempre es en forma de gas. Para que exista el líquido y el sólido, necesitamos que los componentes de la materia pues estén cerca uno de los otros para que puedan conglomerar los conjuntos de moléculas. Por ejemplo, cuando hablamos de vapor de gas, se lo pueden imaginar como un montón de pelotitas rebotando, y todas las pelotitas están separadas, aisladas. El líquido se forma cuando tú logras que ese gas o esas pelotitas estén lo suficientemente juntas para que se atraigan, ¿no? y formen estas estructuras. Y si tú le sigues aumentando la fuerza de cohesión, es decir, los logras poner más juntos, pues llegas al sólido, ¿no? Que es la estructura cristalina. Entonces, esta es la primera forma de categorizar los estados de la materia. Solo los podemos categorizar estos tres. En la primera categoría no entra el plasma. Ahorita les vamos a platicar qué es un plasma, ¿sí? Y van a ver por qué no lo podemos categorizar dentro de las fuerzas de cohesión. En un plasma aparecen fuerzas electromagnéticas. Entonces, simplemente no podríamos hablar de estas cuestiones. Ahora, la materia también se puede clasificar en función de la temperatura. Entonces existen estas 5 grandes, ¿cómo se dice? Categorías. Entonces, a las temperaturas más bajas vamos a tender a encontrar sólidos, temperaturas intermedias líquidos, temperaturas altas gases, y las más altas temperaturas la materia va a encontrarse en estado de plasma, ¿sí? Acá hay un estado que falta poner en el diagrama, ese no se los preguntamos en el examen, pero es el famoso quinto estado de la materia, que es conocido como el condensado de Bose-Einstein. Estos condensados se logran cuando alcanzamos la temperatura más baja posible en el universo, o nos acercamos a esa temperatura, que son los 0 Kelvin, que equivalen, este es el famoso cero absoluto, que es a menos 273.15 Celsius. Apréndanse ese dato de memoria, es muy útil. Esa es la temperatura más baja que puede haber en el universo. No puede haber temperaturas más bajas. Si alguien les dice que estamos a menos 300 grados, pues está diciendo algo incorrecto, se los están chamaqueando. Entonces el condensado de Bose-Einstein se encuentra por acá abajo. Sólido, líquido, gas, plasma. Vamos a explicarles qué es un plasma. No sé si todos recuerden que en general la materia está constituida de átomos, que a su vez está subconstituida de núcleos positivos y electrones negativos, que están como en una nube, están ahí dándole vueltas, ¿no? Conforme ustedes le suben o le bajan la temperatura a un conjunto de átomos, a temperaturas más bajas, estos electrones tienden a estar con menos energía, entonces tienden a estar más cerca del núcleo, se lo pueden imaginar de esa manera. Y como están a baja energía, pues es muy fácil que se le una otro átomo semejante o distinto y forme un enlace y se haga un compuesto químico, o se haga una sustancia compuesta de muchos átomos, como podría ser un gas de hidrógeno, o como podría ser
un líquido formado por, un fluido formado por moléculas de H2O, es decir, agua. Entonces, cuando ustedes le van subiendo la temperatura a estas cosas, a un electrón, a un átomo a mayor temperatura, el electrón va a estar mucho más lejos. O sea, le va a seguir dando vueltas, pero este electrón va a estar muchísimo más lejos del núcleo. ¿Por qué? Porque pues, hay mayor temperatura, eso se traduce en mayor energía, y a mayor energía pues le gusta estar bailando, ¿no? Es como cuando ustedes entran de la corretiza del recreo y no se pueden estar sentados en sus lugares, ¿no? Tienen que estar correteándose por todo el salón, o que tienen mucha energía y la tienen que quemar o le tienen que hacer algo. Y no se pueden estar quietos en su silla, y en lugar de estar en su silla se van a otra silla. Entonces así pasa igualito con los electrones. Cuando ustedes le subieron muchísimo la temperatura, ocurre un proceso que se llama ionización. Ahí disculpen mi fea letra. Creo que las voy a ir modificando al aire. Entonces ocurre la ionización. ¿Qué significa la ionización? Que se queda separado el positivo del negativo completamente. Es decir, en lugar de ser un átomo, pierde la estructura de átomo y te quedas con puras cargas positivas y puras cargas negativas. Entonces un plasma es un gas ionizado. Entonces tienes muchas de estas pelotitas, le subiste tanto la temperatura que estas pelotitas rompen su enlace y empiezas a tener todas las pelotitas revueltas, positivas con negativa, y esos positivos con negativos se atraen, se jalan y producen radiación. Entonces vamos a ponerles aquí un ejemplo de plasma, a ver si nos sale una fotito. Entonces ven todo este tipo de estructuras. Esto, por ejemplo, este es un plasma de veras, las famosas bolas estas con alta corriente. ¿Qué es lo que hacen? Le ponen muchísima corriente eléctrica, eso sube mucho la energía del gas que está aquí, y el gas se ioniza por completo y se separa, ¿sí? Entonces este es otro ejemplo de plasma. Si han visto los chispazos, no sé, cuando están allí que se van a dormir, ya está su cuarto completamente apagado y jalan la cobija y se escuchan unos chispazos. ¿Sí los han visto? Sí. ¿Sí? O que luego se dan el toque y hasta se ve el arco, le decimos arco eléctrico, y se ven algo como esta fotografía, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo de plasma. Entonces el plasma es un estado de la materia donde la parte positiva y negativa se separaron por completo. Entonces, como ya tienes positivos y negativos, aparecen fuerzas electromagnéticas, y las fuerzas electromagnéticas producen radiación, es decir, tipos de luz que nuestros ojos pueden captar. Este es otro ejemplo de plasma, las auroras boreales que ustedes ven en el, ¿cómo se llama? Que pueden ver en los polos, sobre todo en el polo sur. No es cierto, se ven más en el polo norte, también se ven en el polo sur. Es un ejemplo de plasma. Viene el viento solar, que es un montón de partículas cargadas, positivos con negativos, y el campo magnético de la Tierra las frena y las acelera y produce toda esta bellísima luz. Entonces la aurora boreal que ustedes están viendo por allá arriba es otro ejemplo de plasma, ¿sí? ¿Qué tan abundante es el plasma en la naturaleza? El 94% de la materia que nosotros conocemos es plasma. Sí, entonces el plasma es bastante común en el universo, aunque no sea tan común aquí en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces se lo pueden imaginar así: el 94% del universo que conocemos son estrellas, mientras que el 6% son planetas como el nuestro, o lunas o asteroides, ¿sí? Entonces no lo vayan a confundir con plasma sanguíneo, ¿sí? Quizás luego podamos hablar de eso. Entonces, ¿sí les queda claro que es un plasma? Sí. Sale. Entonces, esto es clasificación en función de la temperatura. Ahora vamos a, ¿cómo se llama? A unos estados que les llamamos estados ad hoc. ¿Sí habían escuchado la palabra ad hoc? Yo no. No. ¿Nadie? Ad hoc es una locución latina, es una frase en latín, y significa a modo, o adecuado, o hecho para, ¿sí? Es como decir vini vidi vici, que a lo mejor tampoco lo habían escuchado. Entonces, bueno, es muy común encontrar locuciones latinas o frases en latín digamos, en temas de ciencia. Entonces decimos estados ad hoc. ¿Qué es un estado ad hoc?
que nosotros lo clasificamos para nuestra conveniencia. Entonces, ya platicamos de estos. Probablemente Bose-Einstein y plasma ya habían escuchado, pero sean nuevos todavía para ustedes. Pero bueno, aquí viene la pregunta del millón. ¿Ustedes cómo clasificarían un gel? ¿Como un sólido o como un líquido? Como un líquido. Pues, por ejemplo, dulce como un líquido, no sé. Si vas y compras una gelatina es un ejemplo de un gel. No sé si se han fijado que viene el gramaje y viene el volumen. O sea, el volumen es para un líquido, el gramaje es para un sólido. Entonces el empaque les muestra las dos, ¿no? Y estoy seguro que por ahí alguien, si la gelatina ya anda más calientita, pues la pueden clasificar como líquido. ¿Qué será lo más correcto? Como sólido, profe. Como sólido. Y luego, o sea, está este problema abierto de la gelatina, el gel. Una espuma ustedes lo pondrían como gas, o lo pondrían como sólido, o lo pondrían como líquido. Por ejemplo, si ustedes Como, como un gas, como líquido. como No, espera, como líquido. si se fijan que es complicado, si se compran una nieve es un ejemplo de espuma, ¿sí? Si ustedes la dejan ahí a la intemperie, rápidamente verán que se hace un líquido, y si ustedes esa misma nieve la meten a un congelador, digamos, de más baja temperatura, se hace una piedra. ¿No se les llama la gel y eso sistema coloidal? Creo que se llamaba algo así. Ah, mira, usted sabe mucho. O sea, está sólido, pero después se vuelve como que líquido. De hecho, todas estas cosas, como bien acabas de decir, es un sistema que se conoce en las físicas. Todo esto son sistemas coloidales. ¿Sí? Es una clasificación que se le dan a los estados bizarros o extraños de la materia, ¿no? O sea, lo más extraño no fue el plasma. De hecho, el plasma se los definí muy fácil. Simplemente son la materia disociada en positivos y negativos y toda revuelta, ¿sí? Y eso produce luces de colores. Pero vean, estas cosas son difíciles, muy difíciles de clasificar. Vamos a hablarles del vidrio. Un vidrio, estrictamente en la física, es más fácil tratarlo como un líquido que como un sólido. Les explico. Vamos a ponerles otra imagen de internet. Vamos a ponerles un vitral. A ver qué vitral se ve bonito. Vamos a poner vitral antiguo. Un vitral antiguo de catedral. Entonces, unas personas, digamos que hay catedrales viejísimas, catedrales que llegan a cumplir los 500, 600, 800 años de existencia, ¿sí? Y tienen vitrales estas catedrales. Entonces hay mucha gente que se dedica a estudiar el arte de estas cosas, a reconstruirlos. Vamos a hacerla más grande. Vamos a darle un momentito a mi buscador. Es Pinterest, me va a andar mandando publicidad. Pero no me quiero registrar, nomás la quiero abrir. A ver, vamos a dejar que la abra para que la podamos ver en detalle. Miren, esa torre parece como que tiene unos logos de Oxxo. Pero bueno, un viajero en el tiempo o alguien que le quiera hacer publicidad. Creo que va a ser más fácil que nos quedemos con esto. Y dejen hacerla grande de esta forma. No me deja hacerla grande. Ni modos. Entonces tenemos digamos que muchas personas se ponen a caracterizar estos vitrales para ver como de qué época son o cuándo pudieron haber sido hechos, o a veces tienen información histórica muy interesante. Entonces las personas que se pusieron a caracterizar vitrales hace como unos 50 años empezaron a descubrir que los vitrales eran muchísimo más anchos o gordos, el vidrio en la parte de abajo, que el vidrio de arriba. Es decir, encontraron como si se hubiera estado desparramando. Entonces, a raíz de eso, los físicos se dieron cuenta
que los vitrales, que el vidrio en realidad es un estado sólido no estable, no es muy estable que digamos. Entonces si ustedes le dan unos 1000 o 2000 años, este vitral tarde que temprano se va a desparramar como si fuera agua. ¿Sí? Entonces hay muchos tipos de vidrio. Obviamente una alta temperatura puede acelerar ese proceso, una baja temperatura lo puede frenar, pero por efecto gravitatorio estos vitrales tarde que temprano se van a desparramar y van a dejar de existir, salvo que les hagan algo para que eso lo eviten al transcurso de miles de años. Entonces hay muchos estados de la materia que no entran en estas estas clasificaciones les podríamos llamar clásicas. Entonces la física actualmente acepta algo así como 23 estados de la materia, donde para no entrar en conflicto con estas definiciones se puede hablar de un gel, de una espuma, de un vidrio y algunas otras cosas que están ahí intermedias. Entonces por eso les llamamos estados ad hoc. Entonces si ustedes se meten a la página de Wikipedia y le ponen estados de la materia, ahí al final del artículo les menciona este aspecto. Entonces hoy en día es completamente válido decir que está en estado gel, que está en estado vítreo, que está en estado de espuma, ¿sí? O cualquier otra cosa que ustedes no puedan clasificar como sólido, líquido, gas o plasma o el condensado de Bose-Einstein, ¿sí? Entonces no sé si hay alguna duda o comentario. Sale, entonces vamos a avanzar. Preguntas de examen, pues que se sepan los estados de la materia, que sepan que existen estas 3 formas de clasificar, que sepan cómo se llaman los procesos para pasar de un estado a otro. Estas son cosas que ya a estas alturas yo esperaría que se sepan de memoria. Cuando un líquido pasa a sólido, solidificación, sólido a líquido, fusión. O sea, esto hay que machetearle un poquito. Yo esperaría que ya se lo supieran. Hay algunos materiales que pueden pasar de sólido a gas o gas a sólido directamente. Se llama sublimación, deposición. Esta técnica de deposición es la forma en la que se fabrican vidrios o espejos. Por ejemplo, agarran una placa de vidrio, hacen un plasma de plata o un plasma de aluminio, y ese plasma, ese vapor o ese plasma se lo acercan o dejan que toque el vidrio y se deposita y pasa de gas a sólido. ¿Sí? Entonces es un ejemplo de deposición. Ionización, desionización para el plasma, vaporización, condensación. Entonces estas hay que estudiarlas. Ya en su momento les subiremos la presentación para que la vayan a ir revisando. Ahora, como ya lo habíamos dicho, fluidos engloba en general líquidos y gases, ¿sí? Y existen algunas subclasificaciones para los fluidos, ¿sí? Por ejemplo, hay unos que se llaman fluidos perfectos o también los conocemos como superfluidos. Son fluidos que no tienen viscosidad, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tiran agua en una mesa, ustedes verán que el agua como que se va a ir extendiendo poco a poco hasta que abarque cierta superficie, y luego van a ver como que se forma un menisco, o sea, como la forma de la gota, y van a ver que ya no avanza. Si ustedes esa agua la tiran más caliente, pues van a ver que se desparrama mucho más, es decir, es menos viscosa. Entonces, actualmente conocemos unos que se llaman superfluidos, que tienen 0 viscosidad, y aquí les pongo algunas fotografías de ellos. Son fluidos, les llamamos trepaparedes. O sea, el fluido su viscosidad es tan baja que con que el fluido toque una pared, el fluido se pega por fuerzas adhesivas y no puede dejar de fluir, se sigue moviendo todo el tiempo. Entonces esta es una nueva categoría, en realidad tiene muy pocos años que se descubrieron. Para encontrar superfluidos, pues estos existen a temperaturas muy muy bajas, ¿sí? También aparece el fenómeno de superconducción, pero bueno, eso lo dejamos para el parcial 3. Y las clasificaciones más típicas son los fluidos newtonianos y no newtonianos. Entonces, un fluido newtoniano son aquellos como el agua, ¿sí? Que tienen una viscosidad normal y que, digamos, a más altas velocidades o movimiento del fluido se logran más altas viscosidades sin ningún problema. Vamos a tratar de ejemplificar esto. ¿Han visto a una persona esquiar en agua?
No. Así que se agarra la lancha y lo empiezan a jalar y entre más rápido va, se va saliendo del agua hasta que empieza a patinar arriba del agua. Creo que sí. Sí, Sí, entonces estoy seguro que a lo mejor no en vivo, pero en alguna película o algo por el estilo, ustedes habrán visto que ahí va agarrado como de una cuerda y la cuerda está atada a la parte trasera de la lancha. Entre más rápido va la lancha, la persona digamos que va más sobre la superficie del agua. Si la lancha empieza a bajar la velocidad, ¿cómo se llama? La persona empieza a hundirse de tal manera que si la lancha se frena o se deja de mover, pues la persona se va a hundir, ¿sí? Entonces, los fluidos newtonianos son aquellos que digamos, esa viscosidad tú necesitas, para mantenerla o esa resistencia, tú necesitas como una velocidad gradual para lograrlo. Y hay unos que se llaman fluidos no newtonianos, que es alguna vez han hecho maicena con agua, y le han puesto bien poquita agua y se hace como una especie de, yo le digo de Terminator. O por ejemplo, no sé si alguna vez han visto mercurio. Sí. Entonces, los fluidos no newtonianos son aquellos que su viscosidad se comporta de una manera muy extraña. Por ejemplo, si ustedes hacen así, agarren una maicena, o de esas de atole, fécula de maíz, y vayan echando así de a gotita de agua y la van revolviendo. Y va a llegar un momento donde como que se va a hacer un estado intermedio, no va a ser como entre líquido y sólido. Y se van a dar cuenta que si ustedes lo quieren batir rápido, les va a costar muchísimo trabajo. De hecho, si quieren sacar la cuchara de golpe de la fécula de maíz con muy poquita agua, se va a hacer este efecto, la van a jalonear toda. En cambio, si ustedes lo hacen muy muy despacito, va a ser como si fuera un líquido normal. Entonces hay fluidos que se comportan de esas maneras muy muy extrañas y poco convencionales. Entonces a este tipo de fluidos los conocemos como fluidos no newtonianos. Y bueno, hemos estado hablando mucho de la viscosidad, pero no la hemos definido. Entonces la viscosidad es bastante sencilla. Es la dificultad de un fluido, ojo, podemos hablar de viscosidad de gases y viscosidad de líquidos. Acuérdense, los fluidos son gases y líquidos. Entonces es la dificultad para que haya un cambio de forma. Entonces en términos de viscosidad, no tiene viscosidad, entonces cambia fácilmente de forma, de hecho se adapta a la forma del recipiente muy, muy fácilmente. En cambio, un material que tiene mucha viscosidad no lo va a hacer. Otro ejemplo de material altamente viscoso, la miel. Si ustedes depositan miel dentro de un envase, ustedes van a darse cuenta que la miel tarda como mucho tiempo en acomodarse en el recipiente, ¿sí? Es decir, le cuesta mucho trabajo cambiar la forma. La viscosidad del agua, la viscosidad del agua depende de la velocidad. Entonces, cuando ustedes no se mueven en la lancha, digamos que la viscosidad del agua es baja, entonces cambia fácilmente de forma. Entonces, cuando ustedes se quieren parar en el agua y quieren caminar sobre ella, pues se hunden. En cambio, si ustedes empiezan a subir su velocidad, la viscosidad del agua empieza a subir, ya no quiere cambiar de forma y se empieza a hacer un sólido, ¿sí? De hecho, hay una escena de ¿cómo se llama? No sé si han visto esta película de Terminator, La Salvación. Creo que se llama así. Voy a buscar la escena para pasárselas. De que avientan al que es como el robot que tiene corazón y cerebro humano, se cae a alta velocidad del avión y empieza a hacer patitos sobre el agua. A ver si le encuentro. A ver, me dan un momento. Terminator, ¿cómo le podríamos buscar? A ver, le voy a poner escena del agua. A ver si aparece. No. Lo voy a poner cayendo. Esperemos que sí se deje ver. No, creo que la voy a tener que buscar como con mucha calma. Bueno, el punto es de que la persona viene en el avión, se deja caer del avión y en lugar de caer directamente sobre el agua, el avión va tan rápido que empieza a hacer patitos
se empieza a rebotar sobre el agua, ¿sí? Entonces ese es un efecto de la viscosidad. A altas velocidades el agua puede llegar a ser tan dura, tan sólida como el concreto, ¿sí? Y lo mismo pasa con el aire. Otro ejemplo de cómo la viscosidad puede depender muy fácilmente de la velocidad. Seguramente habrán ido en alguna carretera, en algún coche a alta velocidad, se les ocurrió abrir la ventana y intentaron sacar la mano, ¿no?, por la ventana, y seguramente les habrá sucedido que la mano se les fue hacia atrás, o que se siente así como el aire va atravesando sus dedos, ¿sí? Y que eso solamente, digamos, uno lo puede sentir cuando el coche va a 40, 50 o a mayor velocidad. Entonces, conforme ustedes suben la velocidad de un coche o de cualquier vehículo en general, el aire empieza a subir su viscosidad. Entonces, esto es un problema bien interesante, porque si ustedes le suben muchísimo la velocidad a un vehículo, el aire puede llegar a ser tan viscoso como el agua, y por ejemplo, a velocidades muy muy altas puede llegar a ser tan viscoso, o sea, puede llegar a convertirse en un sólido. Por ejemplo, si ustedes agarran un coche y lo quieren llevar a la velocidad del sonido y el coche no tiene la forma adecuada, eso y estrellar el coche contra una pared sólida es exactamente lo mismo. De hecho, durante muchísimos años se intentaron hacer vehículos terrestres que pudieran alcanzar la velocidad del sonido, y le iban subiendo la velocidad, y cuando llegaban a los 250 metros por segundo, el vehículo explotaba, se desarmaba por completo. Entonces eso se debe a que el aire también tiene viscosidad, ¿sí? Entonces estas son algunas de las características, propiedades que va teniendo aquí la materia. No sé si hay alguna duda o comentario, o seguimos platicando de más propiedades, porque hoy tenemos maratón de clases. Por Edgar, dime cuál es la duda. No, profe, es que acabo de llegar y pues, porque, bueno, no. Ya sé que. Te acabas de. Ahorita platico contigo. De hecho, la clase se está grabando, la vas a poder ver un poquito más tarde. ¿Está grabando? Sí, y la vamos a subir a YouTube para que la veas con calma. ¿Te parece? Ay, muchas gracias, profe, no manches, ya me había infartado. Sale, no. Yo sé que estas cosas pasan ahí todo el tiempo. Sale, entonces vamos acabando con, ¿cómo se llama? Con la clase de hoy. Vamos a platicar de dos cosas más. Una propiedad que se llama tensión superficial. Bueno, resulta que están estas fuerzas de cohesión de las cuales ya estuvimos platicando. Y pues bueno, a las moléculas de los mismos materiales les gusta estar juntas. Conforme tú te acercas a la interfaz del material. ¿Qué es la interfaz? La interfaz es cuando cambias de un material a otro. Aquí hay agua y aquí hay algo que no es agua. Por ejemplo, aquí en general puede ser aire. Entonces al aire no le gusta estar, a las moléculas de aire pues no le gusta pegarse a las moléculas de agua. Entonces, como aquí ya no hay fuerzas de atracción en la parte superior, hagan de cuenta que cuando uno está aquí abajo es como estar en medio de la muchedumbre de la feria. Todos te empujan por todos lados, haz de cuenta que hay gente a tu alrededor, toda la gente te empuja y no deja que te muevas, y entonces estás más o menos estático aquí. Cuando tú te acercas hacia el final de la multitud, acá ya no hay gente que te empuja. Entonces, como ya no hay gente que te empuja, pues el resto de la multitud te saca. Entonces, en general, las moléculas de la interfaz van a estar, o bueno, más bien van a producirnos fuerzas hacia afuera. Y esta fuerza es efectiva, tan efectiva que ustedes pueden tomar a algún objeto de peso muy bajo con superficie lo suficientemente amplia, y estas fuerzas intramoleculares pueden sostener el material y pueden poner a flotar un pedazo de clip, ¿sí? Una manera de modificar estas fuerzas es a través de un tenso activo. Un tenso activo es una forma muy elegante de decir jabón. Cuando ustedes le agregan jabón al agua, modifican estas fuerzas, de hecho las rompen, las quitan, ¿sí? ¿Para qué sirve el jabón en el agua? El jabón en el agua sirve
para que estas fuerzas disminuyan, para bajar la tensión superficial. Y como bajamos la tensión superficial, literalmente hacemos que el agua moje más. Por eso para lavar ropa le echamos jabón, o para lavar los trastes. No es que el jabón limpie, lo que hace el jabón es hacer que estas moléculas ya no puedan interaccionar con las otras y entonces resbalan más fácilmente. Y de esta manera haces que el agua pueda penetrar las fibras de un material, o pueda deslizarse, o pueda limpiar de una manera mucho más profunda, a diferencia de no tener el jabón o el tensoactivo. Entonces, por ejemplo, un experimento que se puede hacer es, y que probablemente se los vamos a dejar de primera práctica, es equilibrar un clip, así en un borde con agua. Le pones una gotita de jabón en alguna, aquí alejado del clip, modificas la tensión superficial y el clip se hunde. De hecho, es un efecto bastante vistoso, ¿sí? Bueno, entonces son 3:40. La clase le pongo pausa por aquí y seguimos discutiendo la clase